Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estoy súper emocionado /diagonal de estar aquí con ustedes una vez más. Y bueno, como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de algo que... ¡Boom! Nos dejó a todos con la boca abierta. Prepárense porque el 20 de agosto de 2025, el mundo entero se sacudió con una noticia bomba, la impactante noticia de Hande y Kerem. Sí, ya sé. Para los que no son súper fanáticos de las series turcas, puede que esto no les suene, pero para los que seguimos con pasión las andanzas de Eda y Serkan, bueno, esto es un terremoto. Y tranquilos, no voy a hacer spoilers para los que recién se están poniendo al día con *Love is in the air*. Pero wow. La sola idea de que Hande Erçel y Kerem Bürsin, los protagonistas de nuestra amada serie, estuvieran juntos en la vida real. Es algo que definitivamente nos merecía un vídeo completo. Pero antes de que nos metamos de lleno en el chisme, les recuerdo que este es el lugar donde hablamos de todo lo que nos apasiona, series, películas, chismes de celebridades y por supuesto todo lo relacionado con el mundo turco. Así que si son nuevos por aquí, les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y no se olviden de darle like a este vídeo si les emociona tanto como a mí. Comencemos. Ahora sí, vamos a lo que nos trajo aquí la noticia. El 20 de agosto de 2025. Una fecha que quedará grabada en la memoria de muchos. Las redes sociales explotaron. Portales de noticias de todo el mundo se hicieron eco de la noticia. Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja más icónica de la televisión turca, estaban juntos. Y no solo eso, al parecer, la cosa iba en serio. Para aquellos que no están muy familiarizados con el mundo de las celebridades turcas, Hande Erçel es una actriz y modelo turca de renombre, conocida por su carisma, su belleza y por supuesto su increíble talento. Y Kerem Bürsin, por su parte, es un actor turco-estadounidense, con un currículum impresionante y un magnetismo que sinceramente cautiva a cualquiera. Juntos en *Love is in the air* interpretaron a Eda y Serkan, una pareja que nos hizo reír, llorar y suspirar. Muchísimo. La química entre ellos en la pantalla era innegable y claro, muchos fans comenzaron a soñar con que esa magia traspasara la ficción. Pero, ¿cómo se enteró el mundo de esta impactante noticia? Bueno, como suele suceder en estos casos, fueron las redes sociales las que destaparon la caja de Pandora. Las fotos y vídeos comenzaron a circular a la velocidad de la luz. Hande y Kerem juntos en diferentes lugares, compartiendo gestos de cariño y complicidad. No eran fotos robadas o borrosas, eran fotos y vídeos en alta definición. En restaurantes románticos, paseando por las calles, incluso besándose. El impacto fue tal que por un momento, la web entera colapsó. Los hashtags relacionados con la pareja se hicieron tendencia mundial en cuestión de minutos. Los fans eufóricos inundaron las redes con mensajes de alegría, de sorpresa y por supuesto de cariño. Era el sueño hecho realidad. Ahora analicemos un poco el contexto. Durante el rodaje de *Love is in the air*, los rumores sobre una posible relación entre Hande y Kerem eran constantes. Los fans notaban la química, los gestos, las miradas. Pero hasta ese momento ninguno de los dos había confirmado nada de manera oficial. Siempre se mantenían cautos, esquivando las preguntas y guardando su vida personal con celo. Esto por supuesto solo alimentaba aún más la especulación y el deseo de los fans. Y seamos honestos, todos esperábamos que algo pasara. La historia de amor de Eda y Serkan era tan intensa, tan apasionada, que era imposible no desear que sus intérpretes vivieran algo similar en la vida real. Pero, ¿qué pasó entre el final de la serie y el 20 de agosto de 2025? ¿Cómo llegaron Hande y Kerem a confirmar su relación de esta manera tan impactante? Bueno, en el mundo de las celebridades, las cosas rara vez son sencillas. Lo cierto es que después de que la serie terminara, ambos siguieron sus carreras profesionales por separado. Hande se dedicó a nuevos proyectos y Kerem también. Ambos viajaban, tenían diferentes compromisos y al parecer, sus caminos se separaron temporalmente. Sin embargo, la chispa del amor, al parecer, nunca se apagó del todo. Los fans comenzaron a notar algunas señales, pequeños detalles que sugerían que la relación entre Hande y Kerem seguía vigente, aunque fuera de manera discreta.
Comentarios en redes sociales, likes en fotos, coincidencias en lugares, pequeños indicios que mantenían viva la esperanza. Y luego llegó el 20 de agosto de 2025. La confirmación definitiva. La explosión. La bomba que nos dejó a todos sin aliento. Pero, ¿qué implicaciones tuvo esta noticia? ¿Cómo afectó la carrera de ambos actores? ¿Cómo reaccionó el público? Primero, la noticia, por supuesto, generó un enorme interés en los proyectos futuros de ambos actores. La gente quería verlos juntos de nuevo en la vida real y, por supuesto, en la pantalla. Los productores de series y películas se apresuraron a proponerles nuevos proyectos, buscando capitalizar la popularidad de la pareja. Segundo, la reacción del público fue, en su mayoría, de alegría y apoyo. Los fans estaban encantados de ver a Hande y Kerem juntos y celebraron su amor con mensajes y muestras de cariño. Sin embargo, como siempre sucede, también hubo algunas críticas y comentarios negativos. Algunas personas cuestionaron la autenticidad de la relación, otros especularon sobre la posibilidad de que fuera una estrategia publicitaria, y otros simplemente no estaban de acuerdo con la pareja. Pero, en general, la reacción fue muy positiva. Tercero, la noticia también tuvo un impacto en la vida personal de Hande y Kerem. La pareja pasó a ser el centro de atención de los medios y los paparazzi, y su privacidad se vio afectada. A partir de ese momento, cada uno de sus movimientos, cada una de sus apariciones públicas, eran analizadas y comentadas. La presión mediática, en muchos casos, es un desafío para las relaciones, y la de Hande y Kerem no fue la excepción. ¿Y qué pasó después? ¿Cómo evolucionó la relación entre Hande y Kerem? Bueno, esa es otra historia. Con el tiempo la pareja consolidó su relación, compartiendo momentos especiales con sus fans a través de redes sociales, aunque siempre manteniendo un cierto grado de privacidad. Continuaron trabajando en sus proyectos individuales, pero siempre apoyándose mutuamente y demostrando su cariño. Sin embargo, como la vida misma, las relaciones tienen sus altibajos. A lo largo de los años enfrentaron rumores de crisis, momentos de separación, y por supuesto, la inevitable presión mediática. Pero a pesar de todo, lograron mantener su amor y construir una relación sólida y duradera. En definitiva, la noticia del 20 de agosto de 2025 fue un acontecimiento que marcó un antes y un después en la vida de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y también en la vida de sus fans. Fue la confirmación de un amor que nació en la ficción y que finalmente trascendió la pantalla. Una historia de amor que nos hizo soñar y que nos demostró que a veces, los sueños se hacen realidad. Así que, para recapitular, el 20 de agosto de 2025 fue el día en que el mundo entero supo que Hande Erçel y Kerem Bürsin estaban juntos. La noticia causó furor, alegró a los fans y cambió para siempre la vida de la pareja. A pesar de los desafíos que enfrentaron, su amor perduró y su historia se convirtió en un ejemplo de cómo el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Y bueno, eso es todo por hoy, mis queridos amigos. Espero que este vídeo les haya gustado y que se hayan emocionado tanto como yo al recordar esta noticia. Déjenme saber en los comentarios qué opinan ustedes sobre la historia de Hande y Kerem. ¿Son fans de la pareja? ¿Qué es lo que más les gusta de ellos? ¿Cuál es su momento favorito de *Love is in the air*? Me encantaría leer sus comentarios y charlar con ustedes. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.